nombre es José Javier Anguren. A continuación les voy a presentar un análisis sobre la influencia que han tenido las siguientes teorías en el derecho. Primeramente tenemos la teoría marxista, como representante Karl Marx, el cual nos habla sobre la creación o construcción de una sociedad sin división de clases sociales, donde las riquezas sean repartidas equitativamente, donde no haya o no exista desigualdad social ni económica, donde todos los derechos sean iguales para todos. Pero para que esto se cumpla es necesario eliminar el capitalismo, pero también es necesario que exista una creación de un hombre nuevo, libre, con nuevos ideales. Como ejemplo podemos hablar del socialismo que se ha querido implantar en nuestro país, Venezuela, donde el poder es del pueblo y para el pueblo. Esta teoría resalta la influencia del aspecto económico en el derecho. Considera que el derecho debe estar en constante cambio, es decir, no debe estar inactivo, adaptando así los principios de justicia a los nuevos cambios que ocurran en el tiempo, ya sean cambios políticos, sociales o económicos. Como segunda teoría tenemos la teoría del imperialismo, entendiéndose como imperialismo una política o una práctica donde las naciones más poderosas someten a las naciones más débiles. Como ejemplo primordial podemos hablar del imperialismo de los Estados Unidos como potencia, que ha tratado de ejercer su control político, económico y militar de otros países, resguardándose a sí mismo en el derecho internacional para lograrlo, en el cual se han creado grandes leyes para regir la vida internacional o regir el convenio internacional de los países. Esta teoría influye en el derecho, ya que el imperialismo tiene gran importancia en el aparato jurídico y el derecho internacional, donde se desarrolla el derecho de negocios por encima del derecho de los pueblos, queriendo decir que es más importante las riquezas que las necesidades de la sociedad. Como tercera teoría tenemos la teoría del sociologismo jurídico. Tiene como representante a Augusto Comte, el cual utiliza un método inductivo para estudiar la sociedad sin tomar en cuenta los aspectos religiosos o espirituales, porque lo más importante son los aspectos sociales. Esta teoría considera que el derecho nace en la sociedad y no en el individuo. La sociedad hace al individuo. Destaca la importancia de los hechos sociales en el derecho y señala que es más importante la solidaridad social, y el derecho refleja completamente esa solidaridad. Como ejemplo podemos hablar del sociologismo jurídico en Norteamérica, el cual pretendía pretendía mantener el orden social de manera coactiva u obligatoria. Como cuarta teoría tenemos la teoría del realismo norteamericano, la cual destaca la importancia del factor sociológico en el fenómeno jurídico. Considera al derecho como un instrumento para lograr el éxito y la felicidad social, es decir, medio para alcanzar los fines sociales. O sea, queremos decir que el derecho es el mayor patrón para alcanzar esos fines y esa felicidad de la sociedad. Para el realismo, el derecho comprende el conjunto de normas jurídicas vigentes que deben ser cumplidas en su totalidad por la sociedad que allí se esté establecida. Como ejemplo se señala la escuela de Uppsala, según la cual la ciencia jurídica es pura ciencia natural, por lo que no se debe buscar un fundamento para el derecho más allá de la realidad. Como quinta teoría tenemos la teoría comunista. Tiene como representante a Marx y a Engels, y tiene como base principal el comunismo, el cual es considerado como la mayor forma de alcanzar el respeto y la equidad en un país o en una sociedad. O sea, es la forma más adecuada para conseguir la felicidad de toda la sociedad. Pero el comunismo, la comunidad, también nos habla sobre que el Estado considera que debe ser el único responsable de satisfacer las necesidades de su pueblo. Según esta teoría, no es necesario un gobierno obligante a cumplir sus leyes, por lo que no es necesario que existan los legisladores. Como ejemplo,
podemos hablar del comunismo establecido en Cuba, donde el poder y responsabilidad está en manos del Estado y de sus líderes. Como sexta teoría tenemos las teorías mixtas del derecho, las cuales son consideradas mixtas porque tienen dos o más fundamentos del derecho, y gracias a esto se obtiene un derecho imparcial y recto. Como ejemplo, se mencionan las escuelas voluntarias del derecho, que consideran al derecho como una expresión de la voluntad del legislador. El voluntarismo jurídico es una teoría mixta, porque existe un triple fundamento del derecho. Primero, un fundamento empírico u objetivista. Segundo, un fundamento realista o subjetivista. Y como tercero, un fundamento voluntarista, que es también subjetivista. Finalmente, se puede decir que estas teorías han influido de una o de otra manera en el derecho. Y por supuesto, el derecho venezolano no escapa de esta influencia. Analizando cada una de estas teorías, podemos observar que las teorías han tenido mayor influencia en el derecho venezolano es la teoría de Karl Marx, del marxismo, que nos habla sobre la equidad y la igualdad social, por lo que el gobierno bolivariano ha luchado para lograr su cumplimiento en su totalidad y establecer el Estado social del derecho, donde el poder sea del pueblo y para el pueblo. Gracias, es todo. Sí, pero